Hoy es viernes 13 de mayo del 2022. Mi nombre es Denis Small del movimiento La Ruchista y la pregunta que todos nos debemos estar haciendo en este momento es si ya está tomada la decisión por parte de la OTAN y de Estados Unidos y del Reino Unido de ir a la guerra contra Rusia. Hay muchas indicaciones de que la decisión está tomada. Hay gente que piensa que es así. Eso no quiere decir que la situación es irreversible, pero sí refleja la gravedad del momento y la urgencia de actuar. Existe alarma en ciertos círculos militares a nivel internacional de militares retirados, tanto en Estados Unidos como en Europa, me imagino que también en los países de Iberoamérica. Una de las cosas más indicativas o que refleja este tipo de alarma en círculos militares es la entrevista que el coronel Richard Black de Estados Unidos le dio a la revista EIR de la Rouge con Mike Billington. El coronel Black es ex miembro del Senado del estado de Virginia, jefe de la División de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono, ex oficial del Cuerpo de Abogacía General de la Marina de Estados Unidos. Y dio una entrevista larga de más de una hora, sonando la alarma sobre lo peligroso que es la situación respecto a la situación en torno a la guerra en Ucrania y en particular la intención por parte de la OTAN, de Estados Unidos, del Reino Unido, de provocar a los británicos, perdón, de provocar a los rusos, cosa que documenta en gran detalle como militar y gran patriota que lo es. Ese video ya tiene 336.000 visitas en inglés. Quizás es más, eso es lo que vi anoche. Ya está traducido al español, lo tenemos subtitulado en español y está disponible el texto entero. Se lo recomiendo, está en la página de resumen. Pero Black no es el único. En Alemania hay gente como el general Kujat, ex alto funcionario de la OTAN, representante de Alemania a la OTAN. Otra voz que se ha alzado de círculos calificados militares es un italiano, el general Riccardo Tricarico. Él es ex jefe de la Fuerza Aérea de Italia y él acaba de comentar, bueno, ha hecho varias denuncias de la locura de las sanciones en contra de Rusia y la actitud provocadora respecto a Rusia que se ha adoptado, pero sus últimas declaraciones son en el sentido de que la decisión de incluir a Finlandia y Suecia en la OTAN es extremadamente grave y es un error. Nuestros compañeros en Italia nos comunican que hoy salió publicado en el diario Il Tempo, que es uno de los importantes diarios de Italia, algo que es muy parecido a lo que está saliendo en los medios en general en este momento en Europa. El encabezado de Il Tempo hoy dice: Finlandia le dice sí a la OTAN, Rusia para el suministro de gas y la pesadilla nuclear se acerca. Entonces creo que está empezando a haber un reconocimiento de la gravedad de la situación. Eso es muy importante, es un paso necesario, es una condición necesaria, pero no suficiente para parar lo que está pasando, porque además de reconocer lo que está ocurriendo, es fundamental entender la causa del problema y de ahí la solución, las políticas que el Instituto Schiller ha planteado en cuanto a una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo a nivel internacional. Ahora, la cuestión de Finlandia y Suecia sí es bastante grave. Ellos parece que han tomado la decisión, se tomó la decisión final después de una visita relámpago que hizo a los dos países el primer ministro británico. Para los que cuestionan el papel de los británicos y la importancia que tienen ellos en dirigir y orientar lo que luego es la política
de la OTAN, usando todo el músculo militar de Estados Unidos, pero que el centro de definición de políticas está en Londres. Bueno, Boris Johnson visitó a Finlandia, visitó a Suecia, claramente habló del tema de la OTAN, pero hizo más que eso, porque firmó acuerdos con los dos países, con cada uno de los países, de respaldo mutuo que dice explícitamente que ese respaldo incluye respaldo militar cuando lo solicita el otro país. Ahora, esto quiere decir que el Reino Unido está poniendo sus armamentos nucleares para la protección de Finlandia y Suecia. Es el encabezado que sale en muchos de los medios y es simplemente un preludio a la entrada de los países a la OTAN. Pero esto fue un madruguete por parte de Boris Johnson. Se adelantó para asegurar que así iba a quedar la situación. Ahora, los rusos respondieron a esto, como ya lo habían hecho. Peskov dijo que, en definitiva, esta expansión de la OTAN, Peskov es el portavoz del Kremlin, esta expansión de la OTAN no hace que nuestro continente sea más estable y seguro. Le preguntaron cuál sería la respuesta de Rusia y dijo, bueno, todo va a depender cómo se desenvuelve esta expansión de la OTAN y el grado en que la infraestructura militar se coloca en la frontera con Rusia. Ahora, vale la pena aclarar, tal y como comentábamos un momento, que la frontera de Finlandia con Rusia es de más de 1.300 kilómetros. La frontera actual de la OTAN con Rusia en los países de Letonia y Estonia suma aproximadamente 500 kilómetros. Entonces esto lo hace 3 o 4 veces más grande. Obviamente eso es algo considerable en cuanto a la ecuación militar en la región. Es extremadamente provocador, para decirlo lo menos que se puede decir. Es interesante que el presidente de Turquía, Erdogan, anunció que él no está a favor de que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN. Esto puede causar un problema porque la decisión supuestamente tiene que ser unánime por parte de la OTAN. Vamos a ver hasta dónde llega eso. La razón que cita Erdogan es la política de esos países en términos de respaldar grupos que Turquía considera terroristas en contra del gobierno turco. Pero cualquiera que sea la razón, la oposición es bienvenida. Ahora, en términos más amplios, tenemos la declaración esta semana que hizo ante el Senado de Estados Unidos, ante la Comisión de Servicios Armadas del Senado, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos del gobierno de Biden. Ella se llama Avril Haines. Estuvo ahí con el jefe de la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general Scott Berrier. Haines es la que dio línea en esa discusión. Y lo que dijo respecto a Ucrania es lo siguiente, que no hay solución negociada. Dijo que las agencias de inteligencia estadounidenses no ven una vía de negociación viable, al menos en el corto plazo. Y luego dijo que lo que iba a ocurrir iba a ser una guerra larga de desgaste. Todo lo que Rusia había dicho que era la política de Estados Unidos y que se había negado, pero ahora lo dice la misma encargada de asuntos de inteligencia, Avril Haines, que es la idea. Y sobre el tema de una posible guerra nuclear, ella dice que no queremos que los actores utilicen armas nucleares y desde nuestro punto de vista no hay ningún tipo de posibilidad inminente de que Putin utilice armas nucleares. Ahora, lo interesante aquí es que eso es cierto, que los rusos han dicho muy claramente y han repetido cuáles son las condiciones. Hay 4 condiciones en que los rusos considerarían el uso de armas nucleares. Y lo repitió esta semana Grushko,
a Alexander Grushko, que es el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Y se los voy a leer porque creo que es importante que esto quede muy claro. Lo que dijo Grushko, porque le hicieron una pregunta, bueno, ¿y podrían usar armas en la situación de Ucrania? Porque ese es lo que se está diciendo en todos los medios internacionales. Y medio Grushko dijo, mira, está en blanco y negro. La postura militar nuclear de Rusia está en blanco y negro. Es lo que hemos dicho y está por escrito y son las únicas condiciones en las que va a haber un uso de armas nucleares. Dijo, tenemos una doctrina militar, todo está escrito ahí. No da lugar a ninguna interpretación más lo que está ahí en blanco y negro. Y luego dijo lo siguiente. Según los principios oficiales de despliegue militar de Rusia, el país está autorizado a utilizar armas nucleares cuando los enemigos de Rusia estén utilizando armas nucleares y otro tipo de armas de destrucción masiva en los territorios rusos o de sus aliados. Punto número 1. Si nos atacan primero con armas de destrucción masiva o armas nucleares, podemos responder. Número 2. Si Rusia recibe datos fiables sobre un lanzamiento de misiles balísticos que ataquen su territorio o el de sus aliados. Esto es muy importante porque Rusia, como lo ha denunciado Scott Ritter y otros, no tiene un buen sistema de anuncio previo de un ataque. No es tan avanzado como existe en Occidente y por lo tanto ellos tienen que tener el dedo en el botón porque si hay un ataque, ellos van a tener que lanzar todos sus armamentos militares. Entonces es punto número 2. Número 3. Si los emplazamientos gubernamentales o militares esenciales de Rusia son atacados por el enemigo de forma que se vean afectadas las acciones de respuesta de las fuerzas nucleares. Es decir, en ningún momento van a permitir que se degrade la posibilidad de que Rusia lance un segundo ataque, un contraataque, porque eso es, bajo las condiciones actuales de destrucción mutua y asegurada, la única manera de tener cualquier tipo de protección. Entonces, eso es número 3. Y número 4, o si el país se enfrenta a una amenaza existencial mediante el uso de armas convencionales. Cierra comillas. Ahora, este cuarto punto es más que un poco preocupante porque eso es exactamente lo que es la política oficial pública de Estados Unidos, la OTAN y del Reino Unido. Debilitar, degradar y desangrar a Rusia. Y Estados Unidos y otros países están actuando como co-beligerantes según lo que es el derecho internacional con el apoyo militar que le han dado y le siguen dando más y más ayuda militar a Ucrania. Entonces, estamos realmente al filo de la navaja. Ahora, Biden acaba de aprobar 40,000 millones de dólares de ayuda militar para Ucrania, para utilizar eso como una guerra de sustitutos en contra de Rusia. Lo va a aprobar, bueno, ya lo aprobaron en la Cámara, lo va a aprobar tarde o temprano el Senado, pero hay un senador, el senador Rand Paul, que se opone, no está de acuerdo y está utilizando un privilegio que tiene cada senador de exigir que haya una discusión y un voto individual, cosa que no ha habido todavía. Entonces, esto va a retrasar la aprobación, pero lo más probable es que sí se apruebe. Pero esto no es todo, porque no es nada más el teatro europeo o de la frontera con Rusia donde tenemos este problema. En estos momentos, en el mes de mayo, es la frontera o el otro teatro de guerra se va a extender a Asia directamente. Con la visita de Biden a Tokio y a los países asiáticos el 24 de mayo de este mes que va a ir. Y la intención declarada, como se dio en la reunión de los representantes de la ASEAN con funcionarios en Washington esta semana, y como se ve en todas las declaraciones, la OTAN misma está diciendo que hay nuevas situaciones estratégicas internacionales en este momento que requieren
que la OTAN vea el lado pacífico como un teatro de interés de la OTAN. Ahora, OTAN es Organización del Tratado del Atlántico Norte. Atlántico Norte. Atlántico. Pero parece que el Pacífico también va a estar incluido. Y eso es lo que están haciendo. Ahora, los cambios recientes de gobierno en Japón y Corea del Sur son muy preocupantes. En cada uno de esos casos entraron gobiernos más afines a la orientación de la OTAN y de provocación en contra de China. Todo indica que ellos se van a sumar a eso. Y pues habrá que ver exactamente lo que pasa durante la visita de Biden, pero es muy preocupante. La situación de Latinoamérica no es diferente o separada de lo que está pasando en el resto del mundo, porque hay una ofensiva diplomática y económica de primer orden respecto a los países iberoamericanos para que también den su brazo a torcer y, y cumplan lo que Washington está exigiendo en cuanto a las sanciones con Rusia, en cuanto a la política de relacionarse exclusivamente con el sector en bancarrota del transatlántico y no tener las relaciones con Rusia ni con China, con las sanciones. Y la presión ha sido enorme y hay que reconocerlo. Por ejemplo, hemos visto, creo que esto es lo que explica, por un lado, lo que pasa con México, con el presidente López Obrador, y así también lo que está pasando con el presidente Alberto Fernández de Argentina. Este es un tema que hemos discutido y manejado a lo largo de estos meses porque ha tenido sus altibajos, sus vaivenes, sus movimientos y las posibilidades con la franja y la ruta. Pero ahora López Obrador en su gira, su visita del 5 al 8 de mayo a Cuba y a 4 países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Por un lado, insistió que hay que invitar a todos a la Cumbre de las Américas, o si no, ¿qué caso tiene? Y eso es verdad, hay cierta oposición porque hay gente que ya está fastidiada con la arrogancia y el unipolarismo que Washington expresa de a su gusto decir quién va a quedar invitado o no. Entonces, no es malo que se haya protestado por eso, como también hay protestas en el Caribe, en pequeños países del Caribe, sobre esto. Pero lo que sí es más preocupante es que López Obrador sigue con la orientación que presentó por primera vez en septiembre del año pasado en la reunión del CELAC, donde dijo básicamente, los países de las Américas, norte y sur, nos tenemos que unir en contra de China. En vez de proponer, que debe ser una unión al estilo de la Unión Europea, y en vez de proponer lo que el movimiento LaRouche le propuso a López Obrador desde antes de que asumiera, en una carta abierta que circulamos y una videoconferencia donde le dijimos que el desarrollo de la región tiene que ser una cosa combinada entre los países de la región, con China, la franja y la ruta, y con Estados Unidos, y que él podía jugar un papel estratégico decisivo para tratar de lograr la cooperación de Estados Unidos con China en este proyecto de win-win, de beneficio mutuo. La misma propuesta que luego le hicimos al presidente Fernández de Argentina antes y durante su visita a China. Sin embargo, lo que dijo López Obrador en la reunión del CELAC y lo repitió en esta gira es que es necesario, dice, impulsar la integración de las Américas en contra de lo que puede ser la competencia de China. Y les leo la cita, por si piensan que estoy exagerando. 7 de mayo en Belice dijo, sostengo que es necesario impulsar la integración continental de todas las Américas, que construyamos un nuevo modelo, similar a la Comisión Económica Europea, precursora de la Unión Europea. Bueno, la unidad sí, pero hacerlo como Unión Europea no. Y luego viene lo feo. Solo así, con una América unida, integrada y hermanada, podremos hacer frente a las turbulencias económicas mundiales, ¿ok? Y sobre todo
al peligro geopolítico que supone para todo el mundo el declive económico de Estados Unidos frente a otras regiones, especialmente Asia. En particular, me refiero a los avances económicos y comerciales que incluso podrían convertirse en hegemónicos de China. ¿Ok? Juntos tenemos que hacer frente en contra de lo que pueden ser las intenciones hegemónicas de China. ¿Qué les digo? Es una evaluación muy errónea de la correlación de fuerzas internacionales. Entiendo de dónde sale del terror y la presión de Washington, que también es lo que pasa con Argentina, pero es una desorientación estratégica bastante significativa. Lo mismo con Fernández, que en una entrevista le preguntaron, porque estaba buscando a ver cómo podemos establecer muy buenas relaciones con Europa y que las exportaciones, importaciones, las sanciones y todo lo demás. Y le hicieron la pregunta, entonces lo que dice el presidente es que para Argentina mejor con Europa que con China. Y él dijo, sí. En vez de decir, no, mejor con los dos. O algo, cualquier declaración medio diplomática hubiera funcionado, ¿no? Pero no, dijo mejor con Europa que con China. He ahí el problema. Entonces, todo esto va camino hacia una confrontación grave entre los dos bloques. Quizás lo más penoso de lo que ha ocurrido es que los países en Occidente en general se negaron a celebrar el Día de la Victoria, el 9 de mayo, donde juntos Rusia, bueno, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países derrotaron al fascismo, a Hitler. Y es el Día de la Victoria. Y desde tiempo atrás han habido celebraciones conjuntas apelando a la unidad que hubo en su momento en el combate al fascismo. Y una cosa muy bonita que se había desarrollado es lo que se llaman los regimientos inmortales. Y esto es una práctica que empezó en Rusia, pero que se ha generalizado en decenas de ciudades en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, donde la gente va a una manifestación, a una marcha, portando una fotografía grande de un pariente suyo que luchó y dio su vida en la Segunda Guerra Mundial. Los rusos perdieron 27 millones, los soviéticos perdieron 27 millones de soviéticos. Pero estas marchas son muy, muy importantes porque gente de todos lados porta la foto, obviamente vieja de tiempo atrás, de su papá, de su hermano, de la tía, del primo, de los que combatieron juntos para derrotar al fascismo. Esas manifestaciones se prohibieron. Y eso es muy grave. Ahora, todo esto va sumado a lo que está pasando en el frente económico, que es lo que está impulsando esta situación hacia la guerra. La Reserva Federal de Estados Unidos, como ustedes saben, aumentó la tasa de interés en medio punto, bueno, 50 puntos, medio por ciento, hace una semana, el 4 de mayo. Y esto ya ha provocado un problema enorme a nivel mundial, que ahorita les voy a explicar un poco, pero esto no es nada comparado a lo que se viene. Porque no solamente Powell de la Reserva Federal anunció que van a haber más aumentos de la tasa de interés, sino que ya hay voces de gente muy pesada que está diciendo que no, tiene que haber un aumento mucho más grande. Por ejemplo, Dudley fue el director, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Ese es el banco de creo que son 11 bancos de la Reserva Federal, el más importante. Y él fue presidente por un periodo de tiempo largo, creo que del 2008 hasta el 19, algo por el estilo. Él acaba de decir que Powell no está haciendo lo correcto, que debería aumentar la tasa de interés ya, de golpe, a 4 o 5%, porque si no, la inflación no se va a controlar. Y si espera más, tiene que aumentar a 5 o 6%.
Ahora, el efecto que eso va a tener en la bancarrota y las quiebras de la deuda y los países del tercer mundo, bueno, eso es algo muy significativo. ¿Cuál es el cuadro? A ver, rápidamente. La inflación, que supuestamente la idea era aumentar las tasas de interés para controlar la inflación, en la semana o 10 días desde que hicieron el anuncio, pues la inflación se ha disparado más, porque esto no es lo que va a parar la inflación. En Estados Unidos, en abril, el ritmo anual de aumentos de la inflación fue del 8.3%. Ahora aquí Biden se está se está felicitando a sí mismo. No, esto es un gran cambio porque bajó un tantitito desde marzo, pero bajó porque los precios de los energéticos bajaron un poquitito, pero en mayo ya están subiendo de nuevo enormemente. Entonces, esto va a seguir aumentando mucho más. Es el nivel más alto de 40 años. En la Unión Europea ya está llegando a 2 dígitos. En promedio está en 9.3%. Turquía está en 70% la inflación. Brasil, 11.3%, el nivel más alto en 27 años. Argentina, la cifra oficial es más del 50%. Para el año puede llegar al 65-70%. Está pues fuera de control. Una unidad, un índice de todos los mercados emergentes, según el Fondo Monetario Internacional, 8.7%. Ahora, ¿qué está pasando con las tasas de interés? Todo el mundo está aumentando la tasa de interés porque si no, están tratando de controlar la fuga de capitales y el acarreo de fondos al revés que el aumento en Estados Unidos ha provocado. Y todos, el Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, Banco de Suiza, todos o aumentaron, están por aumentar su tasa de interés. Brasil aumentó su tasa Selic el 4 de mayo de 11.7% a 12.75%. ¿Qué país puede tener crédito productivo con esas tasas de interés? Ninguno. Argentina está en 47%. Olvídense. México la semana pasada estaba en 6.5%. Los amigos en la llamada nos comentaban que México estaba por aumentar esa tasa de interés. No sé si lo ha hecho, pero si no lo ha hecho, lo va a hacer pronto. Hay un proceso de devaluaciones generalizadas de las monedas que no son el dólar respecto al dólar, dizque porque el aumento de la tasa de interés fortalece el dólar. Ahora, el dólar no está fuerte, el dólar está hecho papel higiénico con 1.900 billones de dólares, 1.900 billones de dólares de agregados financieros, en particular derivados financieros, que hacen del dólar una moneda que no vale nada. Pero lo que pasa es que las otras monedas valen menos, por lo menos en este mundo de fuga de capital y de tasas de interés. Y ha habido en todos los mercados emergentes, el índice de devaluación ha sido del 3.5% en lo que va del año. Este es el nivel más bajo de los últimos 18 meses. El euro ha bajado a 1.05 al dólar y la gente dice que dentro de poco va a estar en la paridad, es decir, 1-1. Y así por el estilo. Les debería haber dicho que en China la inflación está en 2.1% nada más. Y respecto a la devaluación de las monedas, es importante señalar que el rublo ruso está estable y fuerte en 66 al dólar, principalmente porque tienen controles de cambio y controles de capital, como debería tener cualquier nación soberana. Ya hay fuga de capital, cambios dramáticos en ese sentido. Esto se va a poner mucho, pero mucho peor. Y uno de los grandes peligros emergentes que está ocurriendo, y quiero recalcar esto, es hay un gran impulso que los mismos intereses financieros están haciendo de las criptomonedas. No solamente en El Salvador, que Bukele sigue con esa locura y dice que va a comprar más Bitcoin, aunque el valor del Bitcoin que compró el año pasado ha caído en 28%. Es como el tipo que va al hipódromo, perdió 28% en la primera carrera y dice, no, pues voy a apostar más para poder perder más. Es lo que está haciendo Bukele.
Pero ya hay también una gran iniciativa respecto a África de los mismos intereses especuladores en la República Centroafricana que están moviéndose en esa misma dirección. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo este sector? Bueno, pasó algo interesante en el Senado de Estados Unidos esta semana, algo bueno. La senadora Catherine Cortés Masto de Nevada hizo la siguiente pregunta cuando estuvieron entrevistando a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Entonces, una cita de la senadora. La semana pasada, Fabio Panetta, uno de los 6 miembros ejecutivos del Banco Central Europeo, dijo que el mercado de las criptomonedas ahora es más grande de lo que era el mercado de las hipotecas de calidad inferior que desataron la crisis financiera global en el 2008. Y que este señor Panetta dice que el mercado cripto es de 1.3 billones de dólares y que está manifestando características parecidas a las de las hipotecas. Ahora, esto es alarmante, claro, no es el problema general más grande, ese es el problema de los derivados, pero esto nos da una indicación de la bancarrota generalizada y los puntos peligrosos que existen que pueden desatar una explosión total del sistema financiero internacional. Y eso, de la mano con esta indicación que hay, y todo lo indica, es que se están tomando ya las decisiones de ir a la guerra contra Rusia por parte de la OTAN, Estados Unidos y el Reino Unido. Esto nos deja un cuadro estratégico complicado, pero que requiere urgentemente nuestra intervención, como lo estamos haciendo, por ejemplo, difundiendo esta entrevista con el senador Richard Black y sobre todo con las soluciones planteadas por el Instituto Schiller en su documento sobre la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo para todo el planeta.